Ya. Bien, lo que acabamos de ver recién es el método para poder resolver una inecuación como esta, ¿no es cierto? Donde acá aparecen los casos, lo tienen escrito en el apunte, pero yo ya se los expliqué en la pizarra, ¿ya? Y acá aparece la solución, que es la misma que nosotros acabamos de ver anteriormente. A ver, aquí hay una observación así como grande, para mostrar otra manera de resolver el mismo ejercicio usando un truco que es como un truco así como para hacerlo más rápido. Ese truco puede ser usado sin ningún problema, siempre y cuando se entienda qué es lo que se está haciendo. O sea, yo necesito que comprendan que cuando ustedes se enfrentan a una inecuación, en el fondo lo que hacen es subdividir la recta real en distintos intervalos y analizan cuál es el comportamiento de la expresión que estamos analizando en los distintos intervalos, ¿de acuerdo? Y eso se puede hacer usando el análisis de los casos o de manera más sencilla usando una tabla, que es una tabla que resume en el mismo análisis, por ejemplo, que acabamos de hacer recién, tomando los casos, ¿ya? Y esto se hace con esta tabla que está acá, ¿de acuerdo? ¿Cómo se fabrica esta tabla? De la siguiente manera. Se las voy a explicar en la pizarra porque me resulta más... Ah, no, les voy a explicar la tabla mejor en esta otra inecuación, de forma tal de que tengamos un ejercicio distinto resuelto con el otro mecanismo. ¿Ya? Voy a borrar la pizarra. Y vamos a anotar la inecuación. A ver, si ustedes observan, esta no es una inecuación de segundo grado, sino que es de tercer grado, pero lo importante de esto es el método, porque en realidad sirve para sirve para resolver cualquier inecuación de cualquier grado, ¿ok? En tanto se puedan factorizar la expresión, ¿ya? En este caso particular de este ejercicio, en el caso particular de este ejercicio, acá, ya, en caso particular de este ejercicio ya lo tenemos factorizado, es menos 2 por x menos 1 por x más 1 por x menos 3 menor o igual que 0. A modo de consejo, yo les sugiero que cada vez que aparezca ok, bien, cada vez que aparezca un número negativo, acá, o un signo menos, factorizando la expresión, multipliquen toda la desigualdad por un menos 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así, no sé, después al final del ejercicio no se les va a olvidar ni se van a confundir con este menos. Entonces, si multiplicamos todo esto por menos 1, nos va a quedar 2 por x menos 1, por x más un medio, ¿cierto? Por x menos 3. Acuérdense que cuando uno multiplica una desigualdad por un número negativo, se invierte el símbolo, ¿cierto? Entonces nos va a quedar mayor o igual que 0. ¿Ok? Bien, entonces tenemos este producto mayor o igual que 0. ¿Ok? Por lo tanto, después que uno tiene más o menos así como, en este caso particular, como está factorizado, uno saca los puntos. Fíjense ustedes que si uno tuviese que hacer este ejercicio por casos, serían hartos casos,
porque tendríamos que considerar, por ejemplo, ¿cuánto este producto es positivo? Bueno, el 2 ya sabemos que es positivo, así que no nos afecta en nada el comportamiento de esta parte. Tendría que ser, por ejemplo, este positivo, este mayor que 0, este mayor que 0, y este mayor que 0, primer caso. Segundo caso, este menor que 0, este menor que 0, este menor que 0. ¿Qué otros casos más habrían para que esto sea positivo? ¿Habría más casos para que esto sea positivo o son solamente esos dos casos? No habría más casos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si este es negativo, nos queda positivo, y si este es negativo, nos quedaría un resultado negativo. No nos serviría, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto sin tener la necesidad de estar pensando en cuáles son los casos posibles, etcétera, etcétera? Analizando primero el comportamiento, fíjense que este factor cambia de signo en el punto 1. Este factor cambia de signo en menos un medio, y este factor cambia de signo en el 3. Por lo tanto, tenemos que, estos se van a llamar puntos críticos, que son los puntos donde cada uno de los factores cambia de signo. O sea, en el fondo es cada uno de los números donde cada factor se hace 0. Y para construir la tabla, vamos a poner cada uno de estos valores en orden de menor a mayor. ¿Ok? Entonces vamos a tener menos un medio, después vamos a tener el 1, necesitan hacer, me agrandé mucho en realidad con este signo, porque ahí vamos a poner solamente signos, menos un medio, el 1 y el 3. ¿Y cuántos factores tenemos hacia abajo? Y acá siempre va menos infinito y más infinito. ¿Ya? Tenemos el factor, bueno, tenemos el número 2, que también es un factor. Lo vamos a anotar igual. X menos 1, el X más un medio, X menos 3. Ya, entonces, el número 2, que no tiene X, que no tiene la incógnita, se comporta en todos los números reales de la misma manera. O sea, el 2 es 2 siempre y es un número positivo siempre. Por lo tanto, así, aquí completamos toda esta línea con signos positivos, porque el número 2 siempre es positivo. ¿Ya? Después decimos, bueno, a ver, el X menos 1, ¿en qué número qué número se hace 0? ¿Qué punto crítico nos arrojó? Nos arrojó el número 1, por lo tanto dibujamos un punto ahí, porque ese punto es el punto donde el factor X menos 1 cambia de signo. Si aquí arrastra en este intervalo un signo, aquí cambia su signo. ¿Qué punto crítico nos arrojé? El menos un medio, exactamente lo mismo. En este punto, en menos un medio, este factor cambia de signo. ¿Y qué punto crítico arrojó este? En el 3, en este punto, este factor cambia de signo. Entonces, uno tiene que analizar, lo que les sugiero es analizar el signo solamente de este intervalo. Y después lo otro lo vamos deduciendo. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, veamos el comportamiento de cada uno de estos factores para los X que están entre menos un medio, perdón, entre menos infinito y menos un medio, sin tomar estos puntos extremos. ¿Ya? Entonces uno toma un número cualquiera, un X cualquiera, entre menos infinito y menos un medio. Por ejemplo, vamos a tomar el menos 1 y lo vamos a reemplazar en X. Menos 1 nos da un número negativo o un número positivo. Nos da un número negativo, no importa el número, sino que importa si es positivo o negativo. Menos 1 es algo negativo. ¿Qué significa? Bueno, vamos a llenar primero esta columna. Siempre háganlo, reemplacen, no memoricen, digan, siempre la profe todos los ejercicios que hizo partió con menos. Sí, pero hay ejercicios que vamos a ver en alguna clase conmigo o con la profe de ejercicios, donde aquí van a partir con más, por lo tanto, siempre evalúen en la primera columna. El menos 1 más un medio nos da un número negativo.
Menos 1 menos 3 da negativo. ¿Por qué les digo esto? Porque si de repente tuviesen el factor menos x más 1, por ejemplo, y ustedes evalúan en x igual a menos 1, fíjense que les va a quedar menos 1, que sería 1 más 1, y van a comenzar acá con positivo. No siempre comienzan con un signo negativo. ¿Está claro? Por lo tanto, siempre evalúan en el factor para que puedan determinar qué es los signos que van a completar en la tabla. ¿Ya? Después, habíamos dicho que este factor cambia de signo acá, en este punto. Por lo tanto, si comenzamos con menos, mantenemos menos hasta el punto, y de ahí cambia. Lo mismo acá, este factor cambia de signo en el menos un medio, por lo tanto partimos con menos, y cambia el signo. Este parte con menos hasta el punto, y de ahí cambia el signo. Y después de eso decimos lo siguiente, a ver, si este factor en el intervalo entre menos un infinito y menos un medio, este término es negativo, este término es negativo, y este término es negativo, este término compuesto por la multiplicación de estos, me da una expresión positiva o negativa. Veamos. Más por menos, menos por menos, más, y más por menos nos queda menos. ¿De acuerdo? Mismo análisis. Más por menos, menos por más, menos, y menos por menos, más. Más por más, más por más, y más por menos, menos, más por más. ¿De acuerdo? ¿Qué nos interesa a nosotros? Nosotros vamos al enunciado de nuestro ejercicio, donde antes de comenzar a sacar los puntos críticos, los puntos donde cada factor se hace 0, y decimos, bueno, nos están preguntando, ¿dónde esta expresión es mayor o igual que 0? Un 0 que le borré las patitas. Ajá. ¿Dónde esta expresión es mayor o igual que 0? Entonces uno dice, bueno, acá, por el análisis que acabamos de hacer, acá, podría estar ahí el x o podría estar acá. O sea, ¿qué significa eso? Que el x podría pertenecer al intervalo de menos un medio 1, o el x podría estar entre 3 y más infinito. Luego, la solución sería, siempre escriban los intervalos abiertos de menos un medio. Fíjense, los x están en este intervalo de menos un medio a 1, ¿ya? Y esto unión de 3 a más infinito. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros si los extremos del intervalo están o no están dentro de la solución? Tomamos cada uno de ellos por separado. Tomamos el menos un medio para ver si esto es un intervalo abierto o un intervalo cerrado. O sea, si en la solución está o no está el menos un medio. Tomamos el menos un medio, lo reemplazamos en la expresión. En particular, lancémonos al tiro en el factor de donde sabemos que salió. Menos un medio más un medio nos da 0. Acá nos va a dar otro número, acá nos va a dar otro número. 0 por un número es 0. La pregunta es, ¿0 es mayor o igual que 0? La respuesta es sí, 0 es mayor o igual que 0. Por lo tanto, este intervalo es cerrado, o sea, el menos un medio, satisface la inecuación, por lo tanto está dentro de la solución. ¿Ok? Tomamos el número 1, hacemos exactamente lo mismo, lo vamos a reemplazar en el factor que lo entregó. Acá nos queda 0. 0 por algo, porque este va a ser 0 más un medio, 1 más un medio de un número, 1 más un medio, no importa. 0 por un número es mayor o igual que 0, la respuesta es sí. Por lo tanto, el 1 también está en la solución. Después tomamos el 3, hacemos el mismo procedimiento, nos queda 0. 3 menos 3 es 0. 0 es mayor o igual que 0, sí. Por lo tanto, el 3 también satisface la inecuación. Luego, la solución del ejercicio es de menos un medio hasta 1, unión del 3 al más infinito. ¿De acuerdo? Los más infinito y menos infinito nunca están.
Y esa es la solución de una inecuación, donde en el otro ejemplo lo hicimos usando casos, y aquí lo hicimos usando una tabla. Y en el fondo no es otra cosa más que como el resumen de los casos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Espero que se haya comprendido. Y con esto cierro el capítulo de la clase de hoy. ¿Ok?